Límpiame, heme aquí. Bendito sea su nombre, alabado sea aquel que nos libró de las ataduras, que nos perdonó todos los pecados, que nos limpió y nunca más se acuerda de ellos. Yo bendigo el nombre de Jesús, es la porción de nuestra vida, es el alimento, nuestro pan de cada día. Bendito sea su nombre por siempre. Gracias, Dios, por tu precioso Hijo. Gracias por ese Hijo que venció el faraón, venció los caballos del faraón, venció el ataque de Egipto y nos lleva hacia la tierra prometida, hacia esa Jerusalén celestial. Yo te doy gracias, Señor. Tierra bendita y divina, tierra de Palestina, donde nació Jesús. Tierra de lluvia, hermosas nubes, bañada por las nubes, que donde por su luz. Y la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en su seno sagrado vivió el Salvador. Y en sus hermosos olivares habló a los millares las palabras de amor. En la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Quedan aún testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. La historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Bendita sea Palestina, bendita sea Jerusalén. Shalom, shalom. Señor, trae la paz a Jerusalén. Cuida a Israel, Señor, el pueblo que Dios nos ha dado para saber que allí llegará un día el Mesías. Yeshua volverá a Jerusalén, traerá la paz al mundo, la verdadera paz. Por eso le damos gloria. Medio de en la cruz, lo primero míranos, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero míranos, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Medio en pecado vi a Jesús, postréle mi dolor. Perdí delante de mis ojos, en ti comenzó amor. En la cruz, lo primero vi daros, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seguiré. Sobre una cruz
y siempre feliz con el ser. Aunque se fue solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la cruz, y las manchas de mi alma yo la vi. Sí, Señor, fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar es mi placer, morir no tengo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Amén. Gloria a Dios. Nuestra gloria en esta mañana, Señor Jesucristo. Aleluya. Quiero invitarlos a leer la palabra del Señor. En este momento, vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 104. Dice, Dios cuida de su creación. Dios cuida de su creación. Bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone a las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Amén. Es Jehová el que nos permite a nosotros hoy poder predicar la palabra de Dios, pues nos sacó del mundo para que fuéramos predicadores de su palabra. Y quiero hablarles de una de las historias más grandes de la historia sagrada, es la historia del pueblo de Dios en Egipto. Y quiero contarles que el pueblo de Dios fue a Egipto como resultado de una gran hambre que se vino sobre la tierra, pero que un hombre de Dios llamado José supo presupuestar para que el faraón supiera hacer frente y no permitirle que el mundo hubiera caído en una gran calamidad de hambre, de pobreza y de muerte. Dice la palabra de Dios que al faraón se le olvidó prácticamente quiénes era el pueblo de Dios. Y pasado muchos años después de la muerte de José, casi 400 años después, el faraón comienza a notar que el pueblo de Dios se está multiplicando, que los hebreos están naciendo en bastante número y ellos tienen temor de que se alíen con otros pueblos y los destruyen. Entonces el faraón determina un decreto en el cual deben de morir todos los hijos varones de los hebreos. Entonces determina que cada partera, cuando nazca un niño de los hebreos, las parteras egipcias tendrían que sacrificar esos niños, sacrificarlos y para que no nacieran más varones, solo las niñas. Sin embargo, las parteras eran temerosas de Dios y esas parteras no obedecieron al mandamiento del faraón. Dice que cuando el faraón las llamó a pedir cuentas por qué ellas no habían detenido el nacimiento de tantos niños varones hebreos, ellas le contestaron en el capítulo 1, versículo 20 del Éxodo, dice que ellas le dijeron que las mujeres egipcias, dice versículo 19, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias,
pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Vea que el mismo mundo, porque egipcio es tipo del mundo, da testimonio de cómo son las mujeres del Señor, las hijas de Dios. Son robustas, o sea, son acuerpadas, son fuertes y dan a luz antes que la partera, o sea, son capaces de traer hijos al mundo. No están pensando en abortarlos, no están pensando en regalarlos, no están pensando en deshacerse de ellos, sino que ellas estaban dispuestas a traerlos al mundo. Y por ellas haber hecho esto, dice la palabra en el versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras. Ahí hay una promesa para todo aquel que ayuda a la iglesia, que apoya al pueblo de Dios. Dios le trajo bienestar a unas parteras de un pueblo que no conocía a Dios. Y yo declaro esa palabra para todos aquellos que en este tiempo apoyan la iglesia, todos aquellos que gestionan en favor de la iglesia del Señor, del pueblo de Dios. Dios les traerá bienestar a ustedes y a toda su familia. Entonces, pasados muchos años, nació un niño. Ese niño se llamó Moisés. Y el faraón, al no poder detener el nacimiento de los niños con las parteras, dio otro edicto, otro decreto. ¿Y él qué ordenó esta vez? Esta vez el faraón ordenó que mataran a todos los niños varones recién nacidos. Entonces hubo una campaña en Egipto de matar a todos los niños y el decreto iba abierto, iba para todo el mundo, inclusive no solamente para los soldados, sino también iba para la gente común y corriente. Él ordenó que cualquiera que encontrara un niño, que lo botara al río Nilo, que los botaran como una ofrenda. Entonces dice el versículo 22 del capítulo 1, entonces Faraón mandó a todo el pueblo, no dice que no solamente a los soldados. Éxodo 1:22, mandó a todo el pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Vea que es un edicto de una nación contra otra. Y a veces el mundo y los dirigentes de este mundo ponen al mundo en contra de la iglesia, en contra del pueblo de Dios, a echar al pueblo de Dios al piso, a echar las cosas del pueblo de Dios al piso. Y el Señor está viendo eso. Dese cuenta, no era un edicto solamente para el rey y sus soldados, no. Cualquier egipcio podía encontrarse un niño hebreo en la calle y lo que tenía que hacer era botarlo al río o matarlo. Pues una madre tuvo un niño y esta mujer, en su angustia y en su afán por preservar la vida de este niño, le hizo una canastilla después de esconderlo 3 meses en su casa y lo puso a que se fuera por un carrizal, por las orillas del río, hasta que la canastilla llegó a una piscina o a un lugar donde frecuentaba bañarse la princesa, la hija del faraón. Ella al destapar la canastilla encontró que era un niño y que el niño era hebreo. Y entonces estaba la niña, la hermanita de Moisés, junto a ellos y se ofreció conseguir una nodriza que fue su mamá, la mamá de Moisés. Y sin saberlo, ella pagó para que esa nodriza cuidara al niño. Y esta es la esperanza que yo le digo a la iglesia. Iglesia, cuando a nosotros nos persiguen, el mismo que nos persigue terminará pagándonos no solamente la comida, no solamente el techo, sino también el estudio, porque la princesa pagó el estudio de Moisés haciéndolo un estadista, haciéndolo un hombre de gobierno, un hombre preparado para gobernar en el mundo. Créanlo. Entre más nos persigan, entre más obstáculos nos coloquen, entre más deseos de acabar con el pueblo, con la iglesia del Señor, Dios, sin que ellos se den cuenta, Dios que está sobre ellos, les hará concedernos a nosotros todos los beneficios para que nuestros hijos un día los gobiernen a ellos. Entonces la palabra dice que este muchacho creció y que un día encontró a sus dos hermanos del pueblo contendiendo contra sí y él los exhortó que no pelearan. Pero ellos habían visto que el día anterior él había asesinado a un soldado que estaba maltratando a un hebreo y por eso tuvo que huir y el faraón de entonces ordenó
la muerte de Moisés. Moisés tenía 40 años y fue y se escondió en el desierto. Allá encontró unas jóvenes y las libró del ataque de unos pastores que cuidaban los rebaños, y ellas lo llevaron a su casa. Ahí conoció a su suegro y a su esposa, Séfora, con la cual tuvo 2 hijos. Estaba Moisés ya alrededor de 80 años y estaba cuidando del rebaño, cuando un día tuvo una visión, y esto es lo que le quiero decir a usted, hermano. Tal vez ha pasado mucho tiempo y usted dice, ¿cuál es el propósito de Dios conmigo? A Moisés le llegó a los 80 años de vida, pero no sin prepararlo Dios. Lo preparó en la casa de sus padres, lo preparó en la casa de Faraón y lo preparó en un desierto. Este tiempo de prueba solamente es una preparación para usted. Se habla de que más de 25 millones de personas van a quedar sin empleo, van a quedar sin trabajo en nuestro país. Eso es más o menos el 50% de la población. Se va a quedar sin empleo, se están cerrando empresas y no se permite abrir iglesias, no se permite abrir centros de culto. Pues el Señor Todopoderoso sabe lo que está pasando. Y Él es más poderoso que cualquier política que tomen los gobernantes. Es más poderoso que cualquier virus. Moisés fue llamado. Y cuando fue llamado, el Señor lo llamó para que fuera a sacar a su pueblo. Dijo Jehová luego en el capítulo 3, versículo 7 de Éxodo, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios había escuchado el gemir de un pueblo y había visto cómo los exactores habían causado tanto dolor en el pueblo que ellos clamaban. ¿Qué son exactores? Son los que exprimen y exprimen y exprimen una población con los impuestos. Estos días se habla de iniciar un proceso sistemático para controlar todos los impuestos de los colombianos y así en todos los países, porque las determinaciones para este coronavirus son políticas, religiosas y también son científicas o económicas, mejor. Y tienen que ver con todos nosotros. Quieren acabar de por sí la circulación de la moneda, quieren establecer solamente el sistema financiero a través de las redes, a través de las tarjetas y a través de la suspensión total de toda moneda, implementando seguramente una marcación para que todos solamente puedan comprar y vender si son marcados. Lo mismo pasó en estos días, pero el Señor escuchó el clamor y estamos convencidos que todos estos planes contra el pueblo de Dios, contra la humanidad, se van a desvanecer, se van a caer, porque el Señor todavía no viene. Todavía el anticristo no se va a levantar. El Señor todavía tiene planes con esta tierra. Dice la palabra en el versículo 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Todo este tipo de opresión que nos están haciendo, esa persecución por las calles, porque no salimos el día que nos han indicado, el colocarnos la policía detrás, el ponernos preso por salir a la calle, por salir a comprar unos alimentos, por ir a visitar a un familiar. Toda esa persecución la está viendo Dios, la manera como las empresas y el gobierno está dejando a la gente sin empleo, sin salud, la manera como los hospitales ya no atienden por ninguna otra enfermedad, todo ahora es el COVID. El Señor está viendo eso, está viendo esa opresión. Ven por tanto ahora, pero Dios necesitaba un Moisés y hoy Dios necesita es un cuerpo, un pueblo que es la iglesia. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel.
Y él respondió, versículo 12, y le dijo, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado a Egipto al pueblo para que me sirva a mí. Dese cuenta que el propósito de Dios era que su pueblo le sirviera, lo adorara. El servicio a Dios no es estar repartiendo mercados. El servicio a Dios no es estar sanando en hospitales enfermos. Ese no es el servicio a Dios. Ese es el servicio a la humanidad. El servicio a Dios es adorarlo, cantarle, bendecirlo, exaltarlo, reunirse su pueblo a tomar la cena como Él quiere, todos juntos y unidos. Eso es lo que Dios quiere. Pero para muchos esto no importa. Están más atentos de hacernos sembrar terror por un virus invisible, pues el Dios invisible de nosotros aplastará a Satanás en segundos, y ese virus va a ser una vergüenza para todos aquellos que tras este virus promovieron leyes y promovieron persecuciones contra un pueblo. Dice la palabra del Señor que Moisés accedió a ir, pero en lo que accedió a ir, el Señor le dijo a Moisés qué debía de hacer, qué debía de decir. Entonces el Señor le dijo a Moisés que le hablara a Salomón, que le contara a Salomón qué debía de hacer. Dice la palabra que el Señor le dejó ver a Salomón que él iba a a Moisés, que le iba a endurecer el corazón al rey de Egipto, al faraón, y que lo iba a endurecer hasta que le matara su primogénito. El Señor le dijo que él iba a endurecer el corazón de este hombre hasta matarle su hijo. Dice la palabra en el libro capítulo 4 de Éxodo, versículo 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho, así Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito. Y aconteció en el camino que una posada joven le salió al encuentro, una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Hermanos, el Señor ya tenía un plan contra el enemigo del pueblo de Dios y era asesinar a su hijo. Pero el Señor siempre tiene un plan, Él tiene un proceso, y antes de eso, el Señor utilizó 10 plagas para dominar el corazón de un hombre altivo y soberbio que ignoró al pueblo de Dios, que quiso burlarse de una manera hipócrita del pueblo de Dios. Hoy es la responsabilidad de todos nosotros los cristianos hablar, no quedarnos callados, hablar en este momento, hablar del juicio de Dios, de la necesidad que tiene la iglesia de congregarse, la necesidad que tiene el pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5, que después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y esto el Señor le está diciendo a las autoridades, dejen que mi pueblo se reúna. Yo sé que usted quiere que el culto sea corto y que sea breve. Por eso es mejor utilizar medios que nos den harto tiempo para estudiar la palabra y poder predicar la palabra con libertad. Dios le está diciendo a los gobernantes de este mundo, dejen a mi pueblo ir a congregarse. Les leo capítulo 5, versículo 1. Le dijo, Jehová el Dios de Israel dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Los gobernantes dicen, las iglesias son un foco del virus, son un foco de propagación. Entre más grande hay más foco de propagación. Pero yo le digo, queridos gobernantes, cuán susto se llevarán ustedes cuando les salgan positivas sus exámenes. Cuando ustedes, el virus los abrace. Porque de todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Cuán susto se llevarán cuando sus equipos de gobierno y sus administradores y ministros comiencen a aparecer uno a uno contagiados. Cuán susto les dará cuando comience a tocar sus familias y se den cuenta que todos estos protocolos y toda esta invención de desconocer quién es Dios
les va a costar muy caro, queridos gobernantes. Ustedes debieron haber puesto a la iglesia a orar, a clamar, a buscar a Dios para que este virus fuera contendido. Bendito el Dios de Israel, dijo el primer faraón cuando José le dijo cómo salir de ese tiempo de escasez y tener una fortaleza en los tiempos de abundancia para los tiempos de escasez. Pues ahora los gobernantes dicen, ¿y quién es Dios? ¿Acaso Dios es más importante que los protocolos? ¿Acaso es que Dios es más importante que las cuarentenas? Sí, porque ustedes hace poco nacieron. Dios ha estado siempre y Dios seguirá. Y ustedes pasarán, gobernantes, pero el pueblo de Dios permanecerá. Acuérdese que las plagas nunca entraron a la casa del pueblo de Dios. Sin embargo, ellos estaban confinados en sus casas a adorar a Dios, a celebrar la Pascua, mas no los dejaban salir. Pues ¿sabe qué hizo el Señor? Entonces el Señor le ordenó a Aarón que tocara las aguas para que viniera la primera plaga. Y así sucesivamente comenzaron a desatarse muchas plagas contra el pueblo de Egipto. La primera fue la plaga de sangre. La segunda fue la plaga de las ranas. En el capítulo 8, versículo 1, terminando el versículo, vuelve y le dice Moisés a Aarón, deja ir a mi pueblo, que Dios te manda a decir para que me sirva. Vea que no le está pidiendo otra cosa, no, ni siquiera le está diciendo que se vaya para armar una guerra, para armar una protesta por la calle, no, para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Hermanos, no se sorprendan que en días comiencen a haber plagas, a acrecentarse en las plagas. Ya vemos países completos como El Salvador, que no hayan que hacer con las langostas, no hayan que hacer con plagas que se están multiplicando. Luego el Señor le dijo otra vez a Faraón, pero Faraón le dijo en el capítulo 8, versículo 8, como un mentiroso, porque muchos gobernantes son mentirosos, le ocultan la verdad al pueblo. Pueden haber ya disposiciones para abrir la iglesia y ellos ocultan eso para poder mantener ellos sus imágenes, mantener ellos su proceso. Como si el COVID no entrara a un pueblo gracias a ellos. No, es gracias a Dios y es gracias al pueblo de Dios. Y entienda, gobernantes, que a ustedes les va a tocar, como el capítulo 8, versículo 8, llamar a los pastores y decirles, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Vea la desesperación que tenía con la segunda plaga. Sin embargo, como haciendo honor a todo mal estadista, a todo mal gobernante, mintió y no les cumplió, los engañó. Pero a Dios no lo pueden engañar. Luego vino la plaga de piojos. Dice que los hechiceros estaban desesperados. Y en el capítulo 8, versículo 9, tan dura era la plaga de los piojos, que dice que dijeron que los hechiceros que era el dedo de Dios, y más el corazón de Faraón se endurecía. ¿Sabe una cosa? El soberbio quiere ser el Dios de un pueblo. Pero queridos gobernantes, ustedes no son los dioses de este pueblo. Ustedes no son los dioses de las naciones. Hay un solo Dios y se llama Jesucristo, y ustedes no son más poderosos que Él. Así ustedes tengan el control del gobierno. El gobierno se lo dio Dios, no se lo dio el pueblo. Muchos de los que ustedes los eligieron, hoy no los quieren. Hoy no los quieren determinar, hoy los desconocen, porque ustedes han obrado parecido a estos faraones. En el capítulo 8 también habla de la plaga de moscas. Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Capítulo 8, versículo 20. Y el faraón tampoco quiso hacerlo. En el capítulo 8, 28 vuelve y miente el faraón y dice, capítulo 8, 28, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. ¿Sabe qué quería el faraón? Que hicieran los sacrificios allá delante de él, en la plaza principal de Egipto. ¿Sabe para qué? Para que la gente los apedreara, para que la gente se burlara, para que la gente los humillara, porque para ellos eran ridículos porque tenían un solo Dios. Ellos se sentían muy importantes porque tenían muchos dioses. Y el faraón no
quiso. Y Moisés le respondió: no, nosotros queremos ir al lugar donde Jehová ha determinado. Y nosotros, la iglesia, queremos ir a celebrar nuestra cena al lugar que Dios nos ha determinado, al templo, a la casa del Señor. Ya la iglesia cumplió con todos los requisitos. Ahora ustedes, gobernantes, no esperen, les hablo como pastor, yo no amenazo, no esperen. La Biblia dice que el mismo Señor se encargará de doblegar sus corazones para que sean abiertas las iglesias. Le voy a decir una cosa: el departamento del Tolima aprobó la apertura de las iglesias, Ibagué aprobó las aperturas de las iglesias, y quiero que usted revise las estadísticas de los últimos 8 días. ¿Cuántos infectados han salido? Revíselas con mucho gusto. Yo ya las revisé y son irrecibles. Es el departamento que parece que se estancó en el número de casos. Y si lo hacen todo el departamento, el Señor lo va a hacer. Los pastores, la iglesia, somos gente seria, somos gente que nos hemos ganado lo que somos por nuestro testimonio, por cumplir los deberes, por pagar nuestros impuestos, por tener al día nuestros servicios públicos, por cumplir con las leyes y con las autoridades. ¿Por qué nosotros no? Por eso el Señor tuvo que hacer esto con Faraón. Y luego siguió la plaga de ganado, porque para los faraones y los egipcios la riqueza se medía en ganado, y volvió la plaga sobre ganado. Luego vinieron úlceras y el corazón del faraón se endurecía. Luego vino la plaga de granizo para que dejaran ir al pueblo, y el faraón no lo hacía, no lo permitía. En el capítulo 9, versículo 27, el faraón manda llamar a Moisés y le dice: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Él reconoce que ha sido un mentiroso y que ahora sí les va a cumplir. Orad a Jehová para que cesen los truenos y el granizo, y yo dejaré ir y no los detendréis más. Y efectivamente, Moisés oró, le dijo: ¿a qué horas quiere que se detenga esto? Y dijo: mañana a tales horas. Y así fue, porque el Señor, dice la Biblia, el Señor escuchaba a Moisés, el Señor escucha a la iglesia. El Señor Dios, ustedes que nombran a Dios en sus discursos, no sé cuál Dios, porque si conocieran al Dios, dejarían que el pueblo de Dios clamara a Dios por su pueblo, por ustedes mismos, señores gobernantes, que tienen que estarse relacionando con unos y otros, muchas personas. Ustedes son los que deben de tener más cuidado, y más cuidado en los protocolos y en la limpieza y en el aseo. Nosotros, el pueblo de Dios, ya lo estamos haciendo, y se lo demostramos, como en nuestro municipio, que no hay casos de COVID. ¿Y sabe por qué? Porque esa es una respuesta, que se están guardando los parámetros, pero no es impidiendo que las iglesias se abran. Por eso dice la palabra en el versículo 34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado, capítulo 9, 34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. ¿Sabe qué tienen los gobernantes? Obstinación. Qué tristeza escuchar gente diciendo: lo último que se abre es la iglesia. No se llene la boca diciendo eso. A nosotros, el pueblo de Dios, Dios es nuestro amo y Señor, no ustedes, gobernantes. Y Dios va a ablandar sus corazones. Es mejor que ahora escuchen, comiencen a gestionar la apertura de las iglesias, comiencen a trabajar. Ya el gobierno aprobó en sus decretos. No manipulen la información, no engañen a los pastores. Muchos de nosotros, no tenemos grandes títulos ni somos grandes abogados. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene un buen abogado no necesita estudiar derecho. Y nosotros tenemos un abogado que se llama Jesucristo, y él pelea la causa por nosotros. Dice la palabra: y el corazón de Faraón se engrandeció y no dejó ir a los hijos de Israel. Esta es la plaga, y luego viene la de las langostas, y tampoco los deja ir. Y sin embargo el faraón juega con ellos, y se burla de ellos, y les dice: vayan, pero vayan sin los niños, porque los niños no. Porque ellos querían, desde muy pequeño, querían coger las niñas y hacerlas esclavas de Egipto. ¿Sabe una cosa? El principal objetivo de Satanás en este tiempo es apartar a los niños de la palabra de Dios. No, todos nos tenemos que congregar, todo el pueblo, ancianos, niños y jóvenes.
es el derecho que nos da la Constitución. Por encima de nuestra Constitución no va ningún decreto de ningún presidente. La Constitución dice que nosotros tenemos derecho a realizar nuestro culto. Pónganos los parámetros, díganos de qué manera hacerlos, con mucho gusto, pero no nos nieguen el derecho que tenemos nosotros. Nosotros seguramente no vamos a colocar una demanda contra la Constitución ni contra el Ejecutivo. No, nosotros demandamos nuestras cosas, es al Dios de los cielos, a Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué sucedió? Vino la plaga de las tinieblas y lo mismo. Faraón les mintió, los engañó. Dice en el capítulo 10, versículo 24, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Ahí se dijo, vayan los niños, pero no le lleven ofrenda a Dios. Y eso es lo que temen muchos también. Temen de que en un tiempo como estamos, la gente comience a dar al Señor, comience a dar para la obra de Dios. Y sabe una cosa, la fidelidad de un pueblo se mide es en el tiempo de la escasez. Hoy los alcaldes pueden medir la capacidad de fidelidad del pueblo por todos los que paguen impuestos en estos días, por todos los que se pongan al día con los impuestos de vehículos, con los impuestos de viviendas, con todas las deudas que tenemos con el Estado. Ahí está verdaderamente la fidelidad de un pueblo. No está en prohibirle en honrar a Dios. El pueblo de Dios sabe que si honra a Dios, Dios le multiplica. Claro, el insensato, el incrédulo, el impío, no lo entiende. Él gasta su dinero en chance, él gasta en brujería, él gasta en todo lo que, en apuestas, pero nosotros invertimos en el reino de Dios y Dios nos da la comida. Dice también que ellos siguieron anunciándole hasta que llegó el día de la muerte de los primogénitos. Ninguna plaga tocó la familia de Dios y no tocó los primogénitos. Qué lamentable sería, regala agua, que en este tiempo comenzaran a morir niños de otras enfermedades. Se habla de que ya vienen 2 o 3 plagas detrás. Déjennos salir a orar. Déjennos ir a nuestros templos. Déjennos hacer nuestras campañas. Déjennos traer la presencia de Dios sobre la tierra. No nos impidan más hacerlo. Este no es el lugar para estar con el pueblo de Dios. La casa de Dios, ese localcito, ese local grande o pequeño, ese es el lugar que ha sido ungido. Ha sido el lugar donde se predica la palabra, donde hemos hecho ceremonia a nuestros muertos, hemos presentado a nuestros niños, nos hemos casado con nuestros cónyuges, hemos celebrado fiesta para Dios. Esa noche, Dios salió y junto a él salió la muerte. Y todos los hogares de los egipcios fueron visitados por la muerte y murieron los primogénitos de los animales y los primogénitos de los hijos. Dice la Biblia que había un gran clamor, una gran desolación, gritaban. Dice en el capítulo 12, versículo 29, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de animales. Y se levantó aquella noche Faraón, que encontró su hijo muerto. Dios es un Dios de amor, pero Dios también es fuego consumidor. La iglesia, los ancianos, los niños quieren volver a su iglesia, quieren volver a buscar al Señor. No se lo impidan. Les aseguro, en el nombre del Señor Jesús y por su palabra, que ustedes nos ayudan a volver a nuestras iglesias y van a ver no solamente cómo el pueblo va a estar limpio de plagas, sino va a estar bendecido, se va a mejorar la moral, se va a mejorar toda la vida. Si no lo hacen, esto se va a volver un caos y tendrán ustedes que luchar en sus fuerzas contra ustedes mismos, porque no hay un ser más canalla y más malo que el mismo hombre cuando está lleno de un corazón perverso. Esa noche ellos habían tomado un cordero y habían limpiado los linteles de su puerta con sangre.
sangre del Cordero. Hoy nosotros no tenemos que celebrar eso. Hoy nosotros tenemos a un Cristo que derramó la sangre por nosotros. Hoy nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono que no podían aquellos hebreos acercarse. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios, Jesucristo, nos abrió el camino. Hoy tenemos el símbolo del pan, que es su cuerpo, y la sangre, que es este vino. Son símbolos para nosotros los creyentes. Son símbolos para la iglesia, para los católicos, la Eucaristía. Y es necesario hacerlo en ese lugar tan precioso, en ese momento tan precioso, cuando todos los hermanos están juntos y en armonía. ¿Ustedes creen, señores gobernantes, que si el pueblo de Dios se reúne a celebrar a Dios, Dios va a permitir que una plaga los toque? Entonces, ¿en cuál Dios es el que ustedes creen? ¿Ustedes creen que Dios va a permitir que al estar todos juntos nos toque una plaga y una enfermedad? ¿Ha escuchado usted alguna vez que haya habido un contagio masivo en una iglesia? ¿Alguna enfermedad contagiada masiva en una iglesia? ¿En alguna época del tiempo? Nunca. Porque donde está Dios, donde está el Señor, hay sanidad, hay libertad, hay palabra, hay poder, hay inteligencia. No actúen en sus fuerzas. Busquen al Señor. Por eso nosotros hoy vamos a orar. Y le pido a usted que está con su familia, tomarse de la mano de su compañera, de sus hijos y decir: Señor, en esta hora soy el pueblo de Dios. No estoy en Egipto, pero estoy encerrado. Estoy obedeciendo a las autoridades. Y yo sé que sobre ellos estás tú, Señor. Por más que ellos no lo acepten, por más que ellos en su necedad te nieguen, Señor, tú estás sobre ellos. Por alguna razón los colocaste, Señor. Seguramente para tenerlos en este tiempo, para darles una oportunidad. Bendícelos, abre sus mentes. Y aquí en mi casa, bendice a mi familia, bendice a mis hijos. Aquí está el aceite como prueba de que tú has ungido mi casa, que tú has ungido mi familia, que tú has ungido mi ser, mi vida. Bendícelos. Permíteme acordarme del propósito tan grande por el cual tú viniste a buscar a los pecadores para que nos arrepintamos. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconozco que he sido débil ante la tentación y me arrepiento, Señor. Te pido perdón. Ayúdame a caminar en rectitud siempre contigo. Esta esposa, estos hijos que me has dado, sean, Señor, para ti. Que no tengan actitudes inmorales, que no sean perversos, que no sean corruptos, que sean temerosos de ti y que confíen más en ti que en los hombres. Porque la Biblia dice en el libro de Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora, Señor, colocamos nuestras manos sobre los alimentos para que tú los bendigas. En este momento que los vamos a comer, nos van a recordar dos principios muy grandes. El primero, que este pan simboliza el cuerpo de Jesús y que esta copa simboliza su sangre. Y agradezco a Dios por ese magnífico sacrificio, perfecto sacrificio que dio en la cruz por nosotros. Ahí barakanda rasei darabarakaya barabasita la enreita. O viva la barakam barabasei di babamakeiti da stai da la candreta rasori balashaya. Señor, trae sanidad al comer los alimentos. Trae libertad a comer a los alimentos. Amén. Aquella noche el Señor tomó el pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por todos vosotros. Del mismo modo el Señor tomó la copa y dando gracias la alzó y dijo: beban de esta copa, que es símbolo de mi sangre, una nueva alianza, un nuevo pacto entre Dios y los hombres para el perdón de los pecados. El problema del hombre no es la economía, no es la salud, es el pecado. El pecado es la raíz de todos los males. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia. Te quiero invitar a usted con su familia que coman simultáneamente del pan y beban de la copa.
Al igual que las plagas de Egipto, el coronavirus ha dejado a los grandes y a los pequeños en el mismo lugar. En la misma posición los ha dejado. Dice la Biblia en el Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15 al 18, que en los postreros días los hombres buscarán quitar la medida para que nadie pueda comprar y vender, y que implantarán una marca para que solamente el que tenga la marca pueda comprar y vender. Esto no es nuevo, siempre lo ha querido hacer el hombre, marcar a todos los seres humanos y ser un Dios para ellos. Pues, queridos amigos, Egipto no va a poder hacerlo esta vez tampoco. Todos los planes le van a venir al piso. Dios va a comenzar. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos preparó. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos preparó. Tú y yo somos un pueblo. Tú y yo preparado para tomar la grandeza del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo somos un pueblo. Tú y yo preparado para mostrar la grandeza del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo. Bendecimos a la iglesia, bendecimos el pueblo de Dios y declaramos la presencia del Espíritu Santo en cada hogar y en cada familia. El Señor esté bendiciendo continuamente a todos los que le buscan de corazón. Buscan al Señor, tengan confianza. El Señor tiene el poder para ayudarnos. Los invito en esta tarde, a las 4 de la tarde, a conectarse con nuestro canal. Vamos a estar pasando una conferencia del pastor Sandro Rueda. Él es un escatólogo de las Asambleas de Dios en el Ecuador, pero graduado de las Asambleas de Dios de Colombia. Él nos estará hablando acerca de estas señales que se están dando y de los propósitos que se están moviendo en medio de este tiempo. Quiénes están aprovechando y cómo se están aprovechando estas circunstancias. No le olvide, 4 de la tarde, a través de nuestros canales estaremos transmitiendo una conferencia del pastor Sandro Rueda. Oremos por nuestros hermanos. Los bendecimos. Declaramos esta palabra sobre su vida. No es nuestra palabra. Somos llamas de fuego del Señor. En el nombre de Jesús, bendigo su vida, bendigo su hogar y te bendigo por la fe que has puesto en el único y poderoso Salvador, Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Tú eres un creyente,
Tu ocupación es orar y clamar, buscar del reino de Dios. Tú no estás para entretenerte. Ya pasó buen tiempo de entretención. Ahora es tiempo que doblegues tus rodillas, porque lo que se acerca no es nada fácil. Viene tiempo de escasez, viene tiempo de necesidad, viene tiempo de enfermedad. Dios ha prometido librarte, pero tú le has prometido serle fiel. Te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo todo lo que tienes que hacer. Levanta tu cara. Tú eres un hijo de Dios y ninguna arma forjada tocará tu casa ni tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor los bendiga. Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. La oscuridad venció.